Seguidamente hablará Damián. Damián es miembro de la plataforma La Luche, es portavoz de Madrid, portavoz estatal de COESPE, con un gran recorrido con la lucha sindical y es activista de los derechos sociales. Gracias, Damián. Buenas tardes a todas y a todos, agradeceros vuestra presencia aquí. Yo voy a explicar, porque teoría tenemos de sobra, yo creo, y práctica también, no cabe duda, la necesidad de la movilización, ¿no? Algo que creo que todas y todos comprendemos, y que sin la movilización no hubiera sido posible el avance que hemos tenido y las consecuciones que hemos obtenido el movimiento de pensionistas. Juan Miguel, Paqui han dicho dos elementos fundamentales de nuestra política: la defensa de la auditoría pública de la Seguridad Social. Juan Miguel probablemente nos hubiera hablado también del tema del patrimonio de la Seguridad Social, cómo nos quieren quitar dicho patrimonio y están intentando reducirlo y rebajarlo y venderlo a la privada. Y Paqui ha hablado de la cuestión de género de la mujer, que es determinante en nuestra política de la COESPE también, ¿no? Y cómo los dos movimientos sociales más importantes de este país, el movimiento feminista y el movimiento pensionista, están manteniendo el pulso de la sociedad de la movilización. Y sin esta movilización, compañeras y compañeros, no hubiera sido posible hacer algunos avances y parar algunas de las medidas que el gran capital quería producir en este país y que producen en otros países de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, bueno, y mucha gente nos pregunta, ¿y qué bagaje tenéis? ¿Qué consecuciones habéis tenido, no? A ver, es largo de explicar, pero básicamente quiero decir que hace algunos y algunas de los que estamos aquí, muy cerca de aquí, hace unos años nos reuníamos con Yolanda en el Congreso, recordáis, algunos y algunos que estábamos, ¿no? Nos vendía una moto, una Harley Davidson con 3 velocidades, de tal, bueno, maravilloso, era todo maravilloso. Inmediatamente que cogió la moto, desaparecimos del mapa, de alguna manera, entendéis la alegoría. Pero aún así todo, hemos conseguido que parte de la política que en ese momento nos vendían como que defendían en el Pacto de Toledo los partidos políticos de izquierdas, y que era miméticamente casi nuestra política, y eso es así, nuestra tabla reivindicativa, coincidía con sus intereses y los que defendían en el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo como lo conocimos, las recomendaciones del Pacto de Toledo como las conocimos, se han modificado sustancialmente en muchos casos. Sobre todo, fijaros bien, a pesar de los retrocesos que hemos tenido, o de los intentos de retroceso en estos momentos, los planes de pensiones privados de empresa, que son planes de pensiones privados a través de la negociación colectiva, o la puesta en marcha del Instituto de la Seguridad Social que pretenden, ¿no? Un organismo que quite de las manos de la opinión pública, en definitiva, la gestión de la seguridad social, que no se ha puesto en marcha, por cierto, también debe ser por algo de las movilizaciones. El tema de la auditoría, el tema de la tasa de reposición de las pensiones futuras, que se introdujo también en la ley, las subidas de las pensiones al 8,5%, este año el anuncio del 4%, el cambio de políticas, digamos, con la última reforma que se produjo el año pasado, que tiene aspectos positivos, muy tímidos, pero tiene algunos aspectos positivos. Esas cosas no se hubieran conseguido si no es con la movilización de los pensionistas y las pensionistas en la sociedad. Pero no solamente nosotros hablamos de pensiones, cuidado, también hablamos de que hay un elemento determinante que tenemos que explicar y que hemos hecho el llamamiento del 28 por eso. Es el tema de los salarios. Sin salarios dignos, sin trabajos dignos, no habrá pensiones dignas. No llamamos el 28 solo a defender las pensiones públicas dignas, también llamamos a defender los salarios dignos y los trabajos dignos, porque sin salarios y trabajos no hay pensiones futuras. Ojo, tenemos grandes elementos, grandes dudas del qué puede ocurrir con los planes privados de empresa. Quiero decir que esto es un elemento determinante que tenemos que explicar también el día 28 y lo explicaremos seguramente a la hora del mitin público que se dará en la Puerta del Sol. Bueno,
Hay otros elementos más, nubarrones, por ejemplo, las hipotecas inversas, que es algo que están empezando a vender ya también la banca y las entidades financieras, que va a ser una ofensiva que va a llevar en su cartera de pedido el gran capital, no cabe duda, y que la banca va a hacer alabanzas enormes de lo que supone vender nuestras propiedades a la banca y a las entidades financieras para poder tener una pensión futura digna. Tendrá narices. Esto lo vamos a desarrollar próximamente en COESPE y lo vamos a teorizar para que todo el mundo lo entienda de manera fácil. Pero ojo que son señuelos que está lanzando el gran capital junto con el tema de las pensiones privadas de empleo en las empresas, las pensiones privadas, que son dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Bien, dicho esto, el día 28, 3 años después de anterior al COVID, un año posterior al COVID y el siguiente, sabéis que hemos hecho en octubre grandes movilizaciones de pensionistas, que junto con el movimiento feminista ha sido las grandes movilizaciones sociales que se han dado en el Estado. Bueno, pues el 28 hemos vuelto a convocar y hemos vuelto a convocar con las reivindicaciones unitarias, el conjunto de las organizaciones más importantes del Estado español de pensionistas, pero hay cosas también positivas. Iniciamos con 8 convocantes y ahora se han ido uniendo otras plataformas y otras organizaciones de territorios de este país, ¿no? Por ejemplo, la Coordinadora Cántabra, por ejemplo, las plataformas de Gijón, y a esos llamamientos, y luego hay pequeñas plataformas o medianas plataformas territoriales que también se han unido a la movilización. Y además se han unido, y esto también es muy importante, movimientos sindicales de base de las empresas, sindicalistas, mujeres y hombres de las empresas, de los comités de empresa, de las juntas de personal. Sindicalistas son los de los sindicatos de clase, combativos, y de los sindicatos mayoritarios también, que hay parte de esos sindicatos mayoritarios que son combativos, que son gente de clase, que son gente que pelea desde dentro la transformación de esos sindicatos, se están uniendo a esta convocatoria. Y por lo tanto creemos que va a ser una convocatoria masiva, una vez más, ¿no? Partirá a las 11 de la mañana de Atocha y terminará aproximadamente a las 14 horas en Sol. Nos va a amenizar una orquesta de pensionistas, Adeván, aragoneses, los que pusieron en marcha la canción de los pensionistas, y bueno, entendemos que va a ser una nueva llamada de atención al nuevo gobierno que surja. Para terminar, tengo que decir una cosa. Nosotros estaríamos más contentos, yo esto no lo he hablado, pero si no es así, que sea así, si hubiera gobierno de coalición, ¿vale? Progresista, no cabe duda. Pero, dicho esto, punto de aparte, nosotros tenemos un lema de toda la vida desde que iniciamos. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Y esto quiere decir que el nuevo gobierno que surja de este proceso de negociación que se está dando, nos va a tener que tener en cuenta. De hecho, vamos a hacer una carta inmediata de convocatoria al presidente del Gobierno y a las vicepresidentas del Gobierno para decir: el movimiento pensionista está aquí, el 28 está aquí, hay miles de personas movilizadas, no solo en Madrid, sino que también va a haber movilizaciones en las Islas Canarias y en Baleares. Vamos a seguir todas las semanas, tras semana, con los lunes al sol, los martes al sol, los miércoles al sol, o a la sombra, o con la lluvia. Vamos a seguir movilizándonos. Y por último decir, para nosotros es importante esa movilización general, no cabe ninguna duda. Pero lo más importante, compañeras y compañeros, es reforzar nuestras plataformas de los barrios, reforzar nuestras plataformas de los distritos. El hecho de que la plataforma Centro haya convocado hoy aquí es muy importante. Hay gente de otras plataformas que nos conocemos, pero lo importante es que gente que no nos conozca, hay gente que no conozco aquí, que os animéis a participar. Esto es un movimiento transversal, no es un movimiento partidista, es un movimiento que defiende unos intereses también de clase,
porque somos parte de la clase obrera y necesitamos que os incorporéis a esas plataformas de los barrios, de los pueblos, de los distritos, para que esa acción de base, esa acción en los barrios, sea la que determine las grandes movilizaciones. De momento, nada más. Muchas gracias.